El título para la reflexión del día de hoy es Uno del sur que se va a vivir al norte. Quiero empezar recordando que en el siglo pasado el país de Corea se dividió en dos en el año de 1948, conformándose en los países de Corea del Norte de economía socialista y Corea del Sur de economía capitalista, y esa división permanece hasta el día de hoy. Igual ocurrió con Alemania. En el año de 1949 se conformaron las dos Alemanias, Alemania Occidental capitalista y Alemania Oriental socialista, volviéndose a reunificar en el año de 1990, siendo un solo país capitalista hasta el día de hoy. Otro país que se dividió fue Yugoslavia, como resultado de una guerra que duró 16 años, de 1991 a 2006, dando como resultado la formación de 6 nuevas repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Así como esos países se dividieron, eso mismo le ocurrió a Israel como país, casi 200 años después de haberse conformado como reino. Después de la muerte del rey Salomón en el año 922 a.C., el reino se divide en dos países, quedando Judá al sur e Israel al norte. Los nombres de los dos reyes que empiezan a gobernar estas dos naciones son muy parecidos. El rey Roboam reinará en Judá, al sur, y el rey Jeroboam I reinará en Israel, al norte. Casi 200 años después, en el año 750 a.C., el reino continúa dividido, reinando en el norte Jeroboam II y reinando en el sur Usías, es decir, en Judá. Y es en el reino de estos dos reyes, entre Jeroboam y Usías, que entra en escena el profeta Amós, que significa el exaltado refiriéndose a Dios, con respecto a su nombre. Amós entra en escena por el año 760 a 750 antes de Cristo, siendo aún muy joven. Un dato para tener en cuenta y guardar en la memoria es que en el año 750 antes de Cristo, el mismo año en que está en escena el profeta Amós, en esa misma fecha se funda lo que hasta el día de hoy conocemos como la ciudad de Roma. Entonces, como un elemento ahí memotécnico, Amós, Roma, Roma, Amós. El profeta Amós nace en la ciudad de Tecoa. Es una ciudad que está ubicada entre las montañas de Judá, a 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Amós es un campesino que cumple el oficio de pastor y agricultor, pero sus habilidades en el lenguaje y sus conocimientos nos hacen pensar que era un hombre instruido. Amós profetizó en el norte o en el sur. Bueno, principalmente en el norte, siendo del sur. Es decir, él predica en Israel, en Betel, donde iba a adorar el rey, su corte y toda la clase alta de Israel. Bajo el reinado de Jeroboam II, Israel, que es el reino del norte, vive un periodo de gran prosperidad. Cuando Damasco, la potencia que estaba en ese momento, deja de acosar a Israel, Jeroboam II recupera territorios perdidos y gana batallas militares, resucitando sueños de grandezas perdidas. Por la expansión geográfica, el poderío militar y el crecimiento económico. Se recupera el comercio exterior, aumentan los recursos económicos y se crea una prosperidad que no se conocía desde los tiempos de Salomón. Pero, como ocurre muchas veces, la prosperidad es para unos pocos
a costa de muchos, resultando que hasta las mujeres de Basán, que Amós las llama las vacas de Basán, y por eso a veces viene el término de la vaca que más, cuac, 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 cuac. Es decir, estas mujeres de Basán, las mujeres ricas, también explotan, oprimen, aplastan y trituran a los débiles e indefensos. Con esta situación se rompen los lazos del pacto de la alianza con Dios que se había hecho entre Dios y el pueblo. Se rompen los lazos de solidaridad y se abre paso a la explotación de los pobres por parte de los poderosos. Así sea acudiendo a los tribunales injustos y dar así cobertura legal a la explotación. Esto con la falsa idea de la seguridad religiosa. Es decir, con tal de que le rindamos culto a Dios, Dios estará con la nación y nada malo le va a pasar. Es en este contexto donde vive Amós y ejerce su ministerio profético, exhortando al pueblo y diciéndoles que la elección que Dios ha hecho por ellos no es un privilegio, sino es una altísima responsabilidad. Y que la presencia de Dios en medio de ellos no debe ser solamente una fachada de seguridad externa, sino que la presencia de Dios es la fuerza interior para que puedan seguir en el camino que hay que recorrer con Dios y como Él quiere. Por lo tanto, Amós rechaza, cuestiona y denuncia la opulencia y el lujo en que vive una pequeña parte de la población de Samaria e Israel. Rechaza, cuestiona y denuncia cómo la gran mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y necesidad. Por su predicación contra estos delitos sociales, Amós es conocido como el profeta de la justicia social. ¿Por qué? Porque su predicación también contiene un lenguaje fuerte, vehemente, lleno de imágenes impactantes y que inquietan, las cuales amenazan con el juicio de Dios. Aunque el libro del profeta Amós no aparece como el primer libro entre los libros proféticos, pues en su lugar aparece el libro del profeta Isaías, Amós es el primer profeta al que su profecía se le pone por escrito a mediados del siglo VIII antes de Cristo. De esta manera, la profecía de Amós se puede estructurar con dos libros: el libro de las profecías y el libro de las visiones. El libro de las profecías contiene profecías contra las naciones y contiene profecías contra el propio pueblo de Israel. Y el libro de las visiones revelan el enfrentamiento entre Amós y Amasías que se va a dar, la amenaza de la catástrofe y la promesa final de la restauración. El pasaje que hoy hemos leído corresponde al de las profecías contra Israel. Hermano, le hago una pregunta. ¿Cómo haría usted para decirle a alguien que está mal cuando la persona piensa, siente y cree que todo está bien? Bueno, pues eso le pasaba a Israel en ese momento. Creían que porque estaban prósperos, ricos, educados, saludables, abundantes, victoriosos, todo marchando sobre ruedas y con la vida sonriéndoles, era porque todo estaba bien y que nada malo les iba a pasar. Muchos creen que cuando hay prosperidad económica, cuando hay prosperidad en todas las áreas, es porque Dios está con ellos. La pregunta era y es, ¿seguro que todo estaba bien? ¿Seguro que Dios estaba con ellos? El profeta Amós, después de pensarlo mucho, encontró una solución para decirles lo que tenía que decirles de parte de Dios. Acudió al recurso de una lección objetiva. Usted se estará preguntando, ¿qué es una lección objetiva? Bueno,
es cuando usted, utilizando uno o más objetos físicos, enseña lo que quiere enseñar o comunicar. ¿Qué hizo Amós? Se vistió de luto con ropa áspera y negra y con ceniza sobre su cabeza, como si estuviera en un funeral. Y en medio de la ciudad inició un canto fúnebre que técnicamente recibe el nombre de elegía. Este canto fúnebre decía: escuchen esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Si el profeta Oseas había recurrido a la imagen de la prostituta para decirle al pueblo que ellos eran la prostituta repudiada, Amós, para equilibrar la balanza, recurre a la imagen de una virgen para decirle al pueblo que ellos son la virgen, pero no una virgen hermosa y llena de vida, sino una virgen que ha caído y que esa caída ya no podrá levantarse ni encontrará quien la ayude. Para tristeza del todo el pueblo de Israel, será la virgen que muere muy joven, a la cual hay que lamentar. Y continúa la elegida, continúa el canto fúnebre, porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. A través del canto fúnebre les está diciendo que va a morir mucha gente, el 90% de la población, y que van a quedar diezmados, lo que después ellos interpretarán como que ese 10% que quedó vivo será el remanente santo que cumplirá la palabra de Yahvé. ¿Cuál es entonces la solución? Bueno, el profeta continúa diciendo: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Estas tres palabras, buscadme y viviréis, brillan como un rayo fulgurante en medio de la noche e iluminan todo alrededor, orientando el camino que se debe seguir. Pero me preguntarán ustedes: reverendo, ¿cómo así que buscar a Dios cuando en la teología reformada se afirma que no es el hombre que busca a Dios, sino es Dios quien busca al hombre? ¿Por qué aquí el profeta dice expresamente: buscadme y viviréis? Bueno, pues le respondo. Esa frase, buscadme y viviréis, es otra forma de decirle al hombre, al pueblo de Israel, que cambie de camino, que se convierta, que haga metanoia, que se transforme. Pero para esa transformación, Dios nos invita a que volvamos a su proyecto original para la humanidad, que la hagamos con su ayuda, con fe, que no lo hagamos solos, pues podemos hacerlo solos, y al hacerlo así, nos estaríamos comportando como unos simples humanistas. Buscadme a mí y viviréis. Es decirle a Israel: transfórmense. En el capítulo 4 de la profecía de Amós, el capítulo anteriormente, el pueblo analiza lo que les ha pasado e interpretan que la mano de Dios es la que ha hecho esas cosas. Y la explicación que encuentran es porque ellos se portaron mal con Dios. Afirman que fue Dios quien les hizo pasar hambre, quien les quitó la lluvia, quien les dañó las cosechas y quien finalmente les envió la muerte de animales y de seres humanos. Y sin embargo, ocurridas todas estas cosas, ellos no quisieron transformar sus malos caminos ni volverse a Dios. El capítulo 4 del profeta Amós calza muy bien con esa teología que predica que si estás mal o pasando un mal momento, que si estás sin trabajo o con las finanzas quebradas o con problemas de enfermedad o con conflictos familiares o problemas laborales, es porque Dios te está llamando y tratando contigo. Yo, personalmente, me niego a creer en un Dios que trata al ser humano de esa manera para que lo busque o se transforme. Eso es una idea trastornada de Dios, distorsionada de Dios.
En el capítulo 5, Dios le dice al pueblo, buscadme y viviréis. Eso le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta. Buscadme y viviréis. Es decir, transfórmense. Porque con todo lo que les ha ocurrido en el capítulo 4, con todo lo que les tocó vivir y aún así no quisieron hacer. Esto es como si Dios cambiara de estrategia y les advierte que les podrá pasar algo peor y les dice, y no busquéis a Betel. Betel significa casa de Dios. Betel era un centro de culto en el reino del norte y fue una de las ciudades más importantes en el Antiguo Testamento. Probablemente fue un centro de culto de los cananeos cuando Abraham edificó un altar allí al entrar en ese territorio. Jacob es el que le da el nombre de Betel, la casa de Dios, a este lugar donde tuvo la visión de Dios en la noche de su salida de la casa de sus padres, llegando como Jacob y saliendo como Israel. Es en Betel donde Amós tiene su encuentro con Amasías, quien quería proteger este santuario real y la casa del rey. Sin duda, había mucha gente con intereses políticos que acudían a este centro de culto por su posición como santuario del rey. En este lugar, Amós encontraría muchos de los opresores de los pobres, personas que ponían sus propios intereses por encima de los necesitados y empobrecidos. Con Betel nos pasa como con la historia de la batalla del puente de Boyacá, que la celebramos cada 20 de julio. Es decir, vivimos del glorioso recuerdo del pasado que cambió nuestra historia, pero que para el presente no afecta para nada nuestras vidas. El que Dios nos encuentre tiene que afectar nuestras vidas, debe llevarnos a un cambio. Buscar a Dios, transformarse, no es incrementar la religiosidad o la espiritualidad. No significa que se debe asistir más a la iglesia, o ir a más cultos, o involucrarse más en las actividades de la misma, o orar más, o ayunar más, o leer más la Biblia, o cantar más alabanzas, o ofrendar o diezmar, o asistir o participar en más retiros, o asistir a una iglesia más avivada, o con más manantial, o con más presencia, o más carismática. No, absolutamente no. Aclaro que con esto no estoy diciendo que no se debe orar, que no se debe leer la Biblia, que no se debe ayunar, que no se debe alabar, que no se debe ir a culto y que no se debe diezmar. Pues precisamente eso era lo que estaba pasando en Israel. Habían incrementado todas esas cosas, pero al mismo tiempo corrompían y torcían la justicia, oprimiendo al prójimo, exigiéndole sobornos, mordidas, propinas para aplicar la justicia y pagando malos sueldos a sus trabajadores, haciéndose cada vez más injustos y estando cada vez más y más lejos de Dios y del prójimo. Estoy diciendo es que se debe practicar el sano juicio y la justicia en todas nuestras relaciones interpersonales. Habiendo hecho esta contextualización del texto, ahora apliquemos este pasaje de manera alegórica. Betel está formada por dos palabras, Bet, que significa casa, y El, que significa Dios. Como Bet es casa, esto nos indica que podemos preguntarnos cómo están las cosas en nuestra propia casa. Nuestras relaciones interpersonales con los de nuestra familia son justas, son equitativas, son cariñosas o son frías, alejadas y distantes, son liberadoras o angustiantes, son perdonadoras o son culpabilizadoras, son dialógicas o peleológicas, es decir, de discusiones y alegatos, expresan consideración por el otro, son amorosas o humillantes, son reales o
¿Son de fachada y por guardar las apariencias? ¿Son pacíficas o se ejerce violencia doméstica? ¿Son constructivas? ¿Son satisfactorias? ¿Son incluyentes o excluyentes? ¿Son tolerantes? ¿Son tiernas o duras e implacables? Es decir, que no hay razón ni explicación que tranquilice y calme. ¿Cuál es su bet en hebreo y en español casa de? Y añádale su apellido al que Dios le está diciendo que no siga practicando más religiosidad, sino que viva una relación con sano juicio y con justicia, porque eso es buscar a Dios y vivir. Nada nos obliga a mantener relaciones enfermizas o soportar relaciones totalmente disfuncionales. Vivir relaciones en justicia es vivir relaciones verdaderas, reales, no por apariencia o por obligación, las cuales nos aprisionan y nos hacen infelices. Pidamos a Dios el valor para no continuar en esa en esa casa de dolor y apariencia, aferrados a un pasado que ya no existe. Buscad a Dios y viviréis. Y dice, no entréis en Gilgal, está diciendo el profeta. Gilgal es una ciudad ubicada a 2 kilómetros de Jericó en el norte. Significa círculo de piedra. ¿Por qué? Porque fue donde Josué colocó 12 piedras del río Jordán como señal del milagro de Yahvé por su pueblo. Josué al entrar en la tierra prometida. Gilgal es el lugar donde la población se circuncidó después de salir de Egipto. Gilgal es el lugar donde fue renovado el reino de Saúl con ceremonia y fiesta. Samuel estuvo estrechamente relacionado también con Gilgal y fue la residencia de Elías y Eliseo. Y Oseas la consideró como centro de maldad y perdición por realizar un culto odioso a Yahvé y la compara como la prostituta con los Baal. Aquí también vamos a hacer una aplicación alegórica. Círculo de piedra, costumbre, rueda. ¿Qué círculos viciosos tenemos? Las relaciones de pareja caen en el círculo vicioso de estar bien, situación que desencadena el conflicto, pelea, distanciamiento y de nuevo volver a lo mismo. La adicción a las drogas, la adicción a la pornografía, la adicción al sexo o la adicción al celular o a las redes sociales presentan este mismo círculo vicioso. ¿A qué rutina estamos aferrados? ¿Qué cosas no queremos o no podemos romper? ¿Dónde o en qué percibimos que estamos estancados? ¿Cuál es su Gilgal? ¿Cuál es el círculo vicioso que Dios le está diciendo que no entre para no seguir en lo mismo? Y el profeta dice, ni paséis a Berseba. Berseba significa pozo del juramento o pozo de las 7 ovejas. Berseba quedaba ubicado 75 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí, en Berseba, Abraham entró en conflicto con Abimelech, el rey de los filisteos, por un pozo, por el precio de 7 ovejas. Pues se le había prometido a Abraham darle ese pozo por medio de un juramento. Y a Isaac le pasó algo parecido. Hizo un contrato con Abimelech y lo selló también con juramento. Dos formas de resolver un conflicto pacíficamente. Un pozo es un agujero profundo en la tierra. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué cosas profundas hemos vivido o estamos viviendo? ¿Qué cosas profundas nosotros mismos hemos causado que por vergüenza con nosotros mismos, con los otros y con Dios no hemos podido solucionar? No importa cuánta vergüenza y dolor hayamos causado, es hora de transformar. La invitación es como la dijo el profeta Amós, vengan, busquen a Dios y vivirán. ¿Qué cosas profundas tenemos en el corazón y que tenemos que sacar, soltar, sanar, perdonar y liberar? Si el perdón, la justicia, la reparación y la no repetición
son aspectos que practica la sociedad porque se ha comprobado que es sanador y restaurador. ¿Por qué nosotros no lo podemos vivir y practicar como iglesia? Podría decirse que este pozo es el pozo de los deseos, que debemos superar de lo deseado a lo vivido y cumplido para adelantar, para vivir de realidades. Dice el profeta, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque Jehová de los ejércitos estará con vosotros. La invitación en esta mañana como sociedad, como iglesia y como familia es que nos transformemos con la ayuda de Dios, con fe, para vivir con sano juicio y con justicia nuestras relaciones interpersonales, sociales, familiares, económicas, políticas y espirituales, para que Dios y el prójimo nos encuentren haciendo su voluntad.